En la Ciudad de México quedaron definidos los puestos y la gente que integrará el Congreso de la Ciudad de México, el primer Congreso de la Ciudad de México. Este 1 de julio los capitalinos también votaron para elegir a quienes los representarán en el Congreso de la Unión. En el caso de las diputaciones, recordemos que en la Ciudad de México se localizan 24 de los 300 distritos en los que se divide la República Mexicana, mismo número de diputados por los que se votó. De acuerdo a los resultados preliminares dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral, a los distritos 1 y 2 pertenecientes a la demarcación Gustavo Amadero, el 3 en Azcapotzalco, 4 en Iztapalapa, 5 en Tlalpan, 6 en Magdalena Contreras, 7 en Gustavo Amadero, 8 en Cuauhtémoc, 9 en Tláhuac, 10 en Miguel Hidalgo, 11 en Venustiano Carranza, 12 en Cuauhtémoc, 13 en Iztacalco, 14 en Tlalpan, 16 en Álvaro Obregón, 17 en Coajimalpa de Morelos, 18, 19 y 20 en Iztapalapa, 21 en Xochimilco, 22 en Iztapalapa, 23 y 24 en Coyoacán. Los representaría la coalición del Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social, mientras que el 15 estaría en manos de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Respecto a los senadores serían Martí Batres Guadarrama y Minerva Citlali Hernández Mora, de la coalición Juntos Haremos Historia, con un total de 2.273.350 votos y un porcentaje de más del 50%. Todos ellos serán quienes representen a la Ciudad de México. Esto una vez concluido el cómputo distrital con el que se definen los resultados oficiales para que sean entregadas las constancias de mayoría. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.